Está Pablo Londinsky, colega, por supuesto. ¿Cómo estás, Pablo? Primero que quiero aclarar que estoy con lentes no de canchero, Sí. porque era un miedo muy grande que tenía, de que piense que soy un canchero, langa, rockstar, que no lo conoce nadie y se hace el piola con lentes de sol. Quiero decirte que tengo un orzuelo. Problemas tenemos todos. No es lindo visualmente. Entonces, ¿Qué lo aclarás? porque Oscurece, quiero abrir el No te, paraguas. sientas Me en gusta. no te sientas en esa necesidad de dar explicaciones. ¿Viste ante cómo todo. es? ¿Por qué recaemos permanentemente en eso? De tener que explicar las cosas. ¿Te Ah. sentís bien con los lentes? Muy cool, muy canchero y muy langa. Pero no se siente bien con el orzuelo que tiene, que lo Lo que está, no se lo está tiene es comiendo que por me está dentro. llorando el ojo. Sí. Eso es distinto. Pero bueno, Pablo Londinsky, muchas gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un placer. El 27 de diciembre de 1987, Montevideo despertó con el horror. Un hombre recorrió la ciudad armado con una escopeta recortada, asesinó a 2 personas e hirió a un joven. En su ventana, desde hacía semanas, ondeaba una bandera nazi. Detrás de aquella locura había un nombre, Héctor Paladino, un personaje que encarnó, como pocos, el cruce entre la enfermedad mental, el fanatismo ideológico y la fragilidad institucional de un país que apenas recuperaba su democracia. En El Loco de la Bandera, es el libro de Pablo Londinsky, se reconstruye con precisión y agilidad una historia real que durante décadas permaneció oculta entre expedientes judiciales, crónicas dispersas y silencios incómodos. A partir de un trabajo de investigación excepcional que incluye archivos inéditos, informes psiquiátricos, declaraciones judiciales y testimonios de víctimas y testigos, bueno, el autor Pablo Londinsky, que lo tenemos acá, ilumina uno de estos episodios inquietantes de la historia reciente uruguaya y además nos invita a reflexionar sobre la memoria, la impunidad y los límites del odio. Y Pablo, te felicito por el trabajo. Gracias. Y además está bien este rescate de una historia que quizás no la teníamos tan presente alguno de nosotros. Porque hay silencios incómodos alrededor de esta historia. Sí, ¿Por qué crees que hay esos silencios? Primero, ¿por qué la necesidad de rescatarla? Porque la creía condenada al olvido. Pues claro. No tengo manera de explicar por qué. Puedo pensar en algunas ideas o puedo elaborar alguna idea. Año 87, archivos todavía que no eran digitales, redes sociales que ni que hablar no habían penetrado, internet que no se había masificado. Entonces creo que todo eso alimentó que esta historia fuera cayendo en el olvido. ¿Sabés otro elemento que no pasa desapercibido? La fecha. 21 de diciembre del 87, el uruguayo, pase lo que pase, 21 de diciembre está en otra. Está en otra, bajó la persiana. Pasó en febrero del 73, ¿por qué diciembre del 87 iba a ser distinto? Claro, o sea, claro. verano es verano para el periodismo, para el uruguayo. Bueno, el fin de año, es la bajada, ya está, no importa exacto. nada. Entonces, se me ocurren esas ideas, claro. o se me ocurren al menos esas hipótesis de por qué esta es una historia que parecía condenada al olvido. Y ahí la primera necesidad de rescatarla. Y sobre los silencios incómodos, creo que hubo muchos durante muchas décadas. Esto involucró a los medios de comunicación, a El Diario El País, a Canal 4, a Canal 10, a Canal 12, a la comunidad judía, al propio sistema judicial, lo interpela muchísimo, a cómo el Estado trata las deficiencias en la atención de la salud mental, temas que hoy son muy vigentes. Entonces creo que fue un cúmulo de situaciones como para que se tejiera un silencio incómodo y que esta historia estuviera destinada a olvidarse y a perderse. Recién dijiste, esto involucra a muchos actores, mencionaste al Diario del País y a otros. ¿Por qué? ¿Cuáles son los vínculos que tienen con esta historia? El 21 de diciembre del año 1987, un vecino de Palermo, Gonzalo Ramírez y Barrio Zamorín, un hombre que desde hacía meses tenía una bandera nazi colgada en la ventana de su casa, se veía... La veía que la quería ver. El edificio de Plaza Alemania no estaba. El hotel que está frente a esa esquina no estaba. Se veía desde la Rambla. Okay. Entonces, la veía el que la quería ver y la vio durante meses porque los medios de comunicación denunciaron que había una bandera. Cuando digo bandera nazi, estamos hablando... esvástica negra, círculo blanco, fondo rojo. Lució durante meses. Los medios de comunicación la denunciaron. La colectividad judía alertó sobre esta situación. Lo que pasa es que no había mecanismos legales como para poder accionar en ese momento y penalizar esa situación, esa apología. Este hombre, ese 21 de diciembre, toma una escopeta de caño recortado y sale a buscar a 5 personas. Él estaba enfervorizado con los medios de comunicación que denunciaban la existencia de esa bandera, se sentía señalado, él sentía que su buen nombre estaba mancillado y estaba expuesto en los medios de comunicación, y va a buscar a un representante de Canal 4, de Canal 10, de Canal 12, del diario El País, del semanario hebreo y, por supuesto, siente un odio visceral por la comunidad judía, va a buscar un representante, un integrante de la comunidad judía al local comercial que tenía en la calle General Flores y lo asesina.
Terrible. Terrible, ¿no? Entonces, esta historia, estos fueron 12 horas, un raíz de violencia, de odio tan grande. Empieza a las 7 de la mañana y lo va a buscar a Daniel Sheck. Daniel Sheck era administrador del diario El País, padre de Guillermo, el actual administrador del diario. Claro. Era accionista de Canal 12. Y golpea la puerta de su casa a 7:15 de la mañana. Y se enfrenta con Nicolás, uno de los 5 hijos de Daniel. Nicolás es uno de los pocos testigos vivos que tiene esta historia. Y que tiene incluso perdigones en su brazo de ese enfrentamiento con este hombre, con este neonazi, que hizo gala del odio y de la violencia durante meses en su casa. Y por eso llama la atención un poco eso, que una historia así, con estos ribetes, haya quedado tan soterrada, ¿no? Ese rescate está interesante. Pues estaba pensando también, ¿no? Bueno, pasaron muchos años, también puede ser algún recuerdo cada tanto en notas periódicas, ¿no? De periodísticas, cada tanto, informes. Pero sin embargo, hasta que apareció el libro, como que no. Volvió un poco al recuerdo en 2016 con el asesinato. Eso te iba a decir. Que cuando lees la historia del Loco Lavandera, un poco contiene muchas cosas. Contiene juntas muchas cosas que se dieron por separado también en los años siguientes, ¿no? O sea, es la cantidad de puntos de contacto. Eso, es como una historia que tiene un peso relevante para repetirla, para contarla año a año. Como judío también, no es tampoco una historia que se conozca mucho entre nosotros, o por lo menos nosotros como niños. Entonces, claro. y tiene dentro de ella muchas cosas relevantes al día de hoy. Entonces es interesante que haya quedado en el olvido, incluso tanto del lado judío, porque... Yo creo que ahí hubo muchos silencios incómodos. Pero también. por eso debería ser una fecha esa que se ¿entendés? recuerde anualmente... Como nunca más esto. Porque lo de la bandera, yo de chiquito lo había escuchado una o dos veces y... ¿Sabes cuál es el tema? Somos dos judíos acá. No nos vamos a poner de acuerdo. ¿Es eso? Y creo que hay mucho de eso. Hay un tema también, de la colectividad mismo, de cómo trataron el asunto. En cómo abordar el asunto. Claro. O qué pasó antes. Claro. ¿Qué pasó antes? ¿Fallaron mecanismos de la propia colectividad? Claro. O, por ejemplo, yo reconstruyo la acción a modo individual de dos jóvenes de la comunidad que, rebeldes por la situación, con bronca, con rabia, lo van a enfrentar al hombre a su casa. Le arrancan la bandera, le tiran pintura, además a la esvástica que tenía en la fachada, y se trenzan a golpes. Mira. Entonces, quizás haya mucho de eso también. Claro. Y creo que esto, yo no me voy a animar a dar el paso de decir que es sanador, porque me parece un exceso, sí. Pero es volver a poner sobre la mesa algo que durante muchos años quizás haya sido incómodo. Sí, y la oportunidad también, Pablo, del momento que se vive desde el 7 de octubre de hace ya 2 años, creo yo. 3. 3. 2 y medio. Ok. Que vive, ¿no? Globalmente la sociedad. Uruguay no es indiferente, ha tenido algunos casos que han sido denunciados por las organizaciones judías. Hay un momento creciente de antisemitismo, ¿no? Yo con el libro me tracé 2 objetivos: que la historia no se perdiera y volver a renovar algunas señales de alerta que fueron visibles en las vísperas de diciembre del 87 y que tuvieron como corolario el asesinato de 2 personas, Enrique Delfino, que era funcionario de Canal 4, y Simón Lasowski, que era un empresario que tenía una mueblería en la calle General Flores. Yo hoy veo mensajes, discursos de odio que, adaptados a esta época, al 2026, tienen un montón de puntos de contacto. Y no hablo de redes sociales, porque mira, bueno, una de las diferencias es, en el 87 no había redes sociales, la manera en la que se difundían los mensajes, no había redes sociales, pero en la casa de Paladino estaba repleta su biblioteca de libros y de bibliografía nazi. Claro. Era un gran consumidor de teorías conspirativas. Y vos mirás, bueno, 2026 las redes sociales. No hablo solo de las redes sociales. Hoy hay señales y mensajes de odio que llegan de personas que están en los lugares que deberían representar la mayor institucionalidad del país. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. El día de mañana me vas a decir, bueno, las palabras no dañan, las palabras no son capaces de herir o de lastimar. Claro. ¿Y qué sabemos quiénes las consumen? ¿De qué manera la procesan? Digo, yo describo cuál es la patología mental que tenía Héctor Paladino. Entonces, ¿de qué manera hoy se reciben esos mensajes, esos discursos cargados de odio y cargados de violencia? Por supuesto que me preocupa y hay señales que creo que son muy alarmantes también al día de hoy. Me imagino tu investigación para este libro estuvo plagada, digamos, de visitas a archivos, bibliotecas, diarios viejos. ¿Cómo se cubrió en su momento esta noticia? La noticia fue portada de los diarios durante 3-4 días. ¿Nada más?
poco tiempo, yo creo que muy vinculado quizás con la temporada estival, 3-4 días de cobertura, más allá de que, vuelvo, ¿no? A Canal 4 le mataron a un empleado, un funcionario. Y al país también, lo estuvieron ahí. Lo fue a matar Omar de Feo. Omar de Feo era la cara visible de Subrayado en el 87. Digo, no solo era accionista de Canal 10, era la cara visible de Subrayado. Lo fue a matar a Omar de Feo por cuestiones de la vida. No lo encontró. Y esa cobertura periodística se extendió durante 3, 4, 5, 6 días. Al mes de los acontecimientos hubo un acto conmemorativo que también tuvo cuota parte de cobertura y hasta ahí nomás. Entonces, mi única salida era poder dar con el expediente judicial. Y bueno, ¿qué te encontraste ahí? ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Viste cuando encontrás algo y te vas sorprendiendo con cada hoja que das vuelta y decís... Y bueno, pero encontrás un poco de oro también, ¿no? Es petróleo. Exacto. Sí, primero encontrarlo. Sí, por eso. Ir a dar con un archivo... A ver, los archivos en este país son públicos. Suerte en pila si quieres dar con uno. Sí, claro. Porque puede haber sido víctima de una humedad que lo terminó de consumir, del yo polvo, tengo mi de una mudanza, un incendio. Digo, y esto no es una crítica al Poder Judicial. Hace lo que puede con los recursos que tiene. Todavía estamos en ese trámite de digitalizar todo. Entonces, cuando me encontré con eso, yo creo que ahí un poco empezó a tomar forma la idea del libro. Yo lo que quería era desasnarme de muchas cosas de este caso. Yo nunca había visto una foto de la bandera, no había visto una foto del asesino, no había visto una foto de la escopeta. ¿Viste? Esa curiosidad que a uno le da de este caso. Porque a mí lo que me pasaba es, de joven escucho la historia y cada vez que quiero googlear sobre esto, no 2 crónicas, 3 líneas, punto. Es rarísimo. Es rarísimo. Me sigue llamando la atención. Y esta figura de Héctor Paladino también, ¿califica como un lobo solitario? En ese entonces era parte de algo más, porque también está esa idea, está la transversal de los problemas de salud mental, sin duda, pero alguien solo puede... Fue una de las cuestiones que... Esos libros donde salían... interpelaron mucho, sobre todo al gobierno, al ministro Marchesano, a la colectividad judía, los interpeló mucho. Esto es parte de una organización y los primeros 2-3 días creyeron que había un grupo por detrás, porque Paladino en los años previos había constituido una especie de legión, pero unipersonal, en la que él volcaba y escribía, por ejemplo, a través de volantes y de folletos que distribuía en Montevideo y en ciudades del interior, sus ideas muy variadas, muy desordenadas, pero siempre con críticas hacia el judío, hacia la masonería, hacia la secta Moon. Claro. Él era un gran consumidor de teorías conspirativas. Entonces, en un primer momento se tejió una hipótesis de que acá podía haber una organización neonazi criminal por detrás. Por eso, con el correr de los días se fue descartando. Fue un hombre que actuó, sí, de manera solitaria, que lo premeditó, que lo organizó, que lo estructuró, que pensó a quién iba a asesinar y que después fue condenado como autor inimputable de los 2 homicidios que cometió ese día. Bien, hablamos de archivos de prensa de la época, hablamos de expedientes judiciales y bueno, supongo que también construiste la historia en base a los testimonios de gente que participó de alguna manera de ese evento. ¿Ahí con qué te encontraste? Te nombro a los fundamentales. Bien. Enrique Moller, que fue el juez que lo condena en el año 1992, a Héctor Paladino como autor inimputable de estos homicidios, todavía con el viejo código, ¿no? Claro. Esta causa la había iniciado otra magistrada, la doctora Beatriz de Paula, que estaba a cargo del juzgado penal de sexto turno, Nicolás Sheck, que es de los pocos que hoy puede decir que se enfrentó a Paladino y que vive para contarlo. Y para mí era fundamental tener el beneplácito de las familias más afectadas. Claro. De la familia Lasowski, de los 3 hijos de Simón, de su viuda. Esas charlas y esas conversaciones que se extendieron durante varias horas, para mí fueron un insumo tremendo, pero además un apoyo importante. El decir, con mis hermanos te vamos a ayudar y vamos a abrir el capítulo más doloroso de nuestra vida. Y vamos a remover, más que abrir, el capítulo más doloroso de nuestra vida. Bueno, te quería preguntar si las familias necesitaban abrirlo y sienten que es una historia que estaba quedando en el olvido, lamentablemente para ellos. O porque hay familias que cada uno transita como puede ese dolor. Quizás haya familias que digan, bueno, mejor... esto no hagamos de esto que sea todos los años recordar, nos duele muchísimo. Y hay algunas otras, cada procesión va por dentro y algunos dicen, bueno, acá tenemos un mártir, queremos recordarlo todos los años, sin embargo, no es lo que ha ocurrido. Es tan personal, ¿no? Y me pasó con los hijos de Pero ¿qué Simón pasó con la Lasowski? familia? Cada uno lo vivió a su manera. Más removedor es lo que me sucedió con la viuda de Enrique Delfino. Enrique Delfino era un empleado comercial de Canal 4 que tenía un vínculo con Héctor Paladino, no tenía descendencia, no tenía hijos. Paladino lo asesina a quemarropa en el living de su casa,
con su esposa como testigo. Entonces me puse a rastrearla, me puse a buscarla, pregunté muchísimo y no podía dar con ella. Dije, incluso llegué a escribir en un primer manuscrito que era como que si la tierra se lo hubiera tragado. Claro. Me imaginé que se habría ido a vivir al exterior, quizá hubiera fallecido. Y unas semanas antes de entregar el primer manuscrito, yo sentía, viste, que no me podía dar por vencido. Claro. ¿Viste? Haces un último intento, una última llamada. El olfato ahí, ¿viste? Y llegué a dar con esa mujer. Mirá. Y lo primero que me preguntó fue, ¿cómo me encontraste? Porque ella buscó desaparecer. Desde el 21 de diciembre del 87, ella buscó desaparecer. Qué tremendo. No aparecer en la guía telefónica, con la penetración de internet, jamás figurar en una red social, nunca con su nombre y con su apellido. Ella había quedado aterrorizada. Ella se quedó en el 21 de diciembre del 87, es la primera vez que habla y para mí ese testimonio es muy valioso. Tanto es así que lo tuve que incorporar contando cómo fue ese encuentro para mí con ella. Claro. Como en primera persona buscando. Sí, es como que abro un paréntesis porque es tan fuerte ese encuentro. Una mujer que la escuchás hablar y todavía desnuda ese amor que tiene por su marido, de la manera en que se lo arrancaron de un minuto a otro, de la noche a la mañana. Por eso cuando a mí me dicen, bueno, estamos hablando de una causa que afecta a los judíos. Enrique Delfino no tenía un pelo de judío. Interesante. Pero estaba pensando en eso y por eso también me cuesta creer. Vos hace un rato decías, bueno, hay dos judíos, no nos vamos a poner de acuerdo en cómo tratamos esta historia que nos conmueve y que nos atraviesa. Ni esta ni ninguna. Pero es un hecho policial. Es un hecho policial. Es un hecho policial terrible en diciembre, con un tipo iniciando un raíz de violencia absoluto, ¿no? Que termina con estos efectos. Es tremendo. La verdad que me queda pensando, ¿cómo ha sido recibido el libro? Eso te digo por eso, después ese lado. Ha tenido una repercusión que me ha sorprendido y me ha desbordado. Cosa que yo no lo imaginaba. Nunca tuve en mis planes el escribir un libro o hacer de esto un libro. Y la repercusión me ha sorprendido. Mucha gente que empieza a rememorar. Yo vi la bandera, yo pasaba por ahí, me acuerdo. Gente que quiere agregar datos o que quiere compartir algún dato adicional, claro, que no ha aparecido antes. Claro. Gente que lo quiere asociar con otros hechos, con otros eventos. Para mí, ¿sabés cuál es una de las mayores satisfacciones? Y lo hablaba el otro día con uno de los hijos de Lasowski y con Nicolás Sheck. Que hoy googleo Héctor Paladino o googleo sobre lo que sucedió en diciembre del 87 y encuentro resultados. Tal cual. Y no, a nadie más le va a pasar lo que me pasaba a mí. Claro. De entrar a un buscador y no encontrar información, no encontrar una imagen. Yo quería que esta historia se supiera. Y para mí eso ya es una gran satisfacción. Es una gran satisfacción. El que hoy alguien pueda buscar y encontrar información, los jóvenes que no conocían esta historia. Es un antecedente aparte. Sí. O sea, no quieras o no. O sea, en muchos temas de la discusión actual, hoy el caso de Héctor Paladino tiene que ser usado como antecedente. Creo yo. El asesinato que se da de esa manera. Para mí lo de David Fren fue muy fuerte en su momento y se desfiguró, acá estoy opinando, se figuró completamente porque, claro, venían también de un lado de salud mental, ¿no? O sea, el ataque. Y acá encuentro un caso 20 años antes de salud mental, alertas de influencia de ideología nazista, en la vuelta, ¿viste? Conspiraciones. Previas. Lo de David tampoco es de la noche a la mañana, porque el asesino, por ejemplo, 9 años antes de asesinarlo, en una visita del embajador de Israel a la ciudad de Paysandú, se había apersonado para agredirlo y para insultarlo. La misma persona que 9 años después se sabía en Paysandú quién era. Porque uno después entra en que una victimización o por qué se puede. Y son los antecedentes que hay que tener en cuenta muchas veces para hablar de este tema. Como te quería preguntar, Pablo, ¿en qué andas ahora vos? Yo dejé los medios de comunicación. ¿Todos te conocemos por verte en el periodismo deportivo? Sí, yo empecé y creo que fueron demasiados años y demasiado joven. Todo ha cambiado mucho y en poco tiempo. Yo estuve 12 años en Tenfield, entré en el año 2010. Yo siempre digo que fue una escuela increíble. La del periodismo deportivo es una escuela periodística a nivel general, que creo que no tiene comparación. Después doy el salto a Azul FM con un programa de periodismo general al mediodía. Hasta hace poco, claro. Que lo disfruté en pila. Y bueno, y después también con cuestiones más vinculadas a mis estudios, dije, bueno, hasta acá empecé a abrir un paréntesis. Me llamó la atención ese golpazo que hiciste de la profesión un poco, porque viste, ¿no? que cuando uno se va bien, la gente quiere saber por qué te vas mal. ¿Qué pasó? No me mientas. Porque cuando te vas ahí, que un buen nivel de exposición, que la gente te conoce. Me pasa por primera vez en Tenfield, ¿no? Me voy bien.
bien y querían saber por qué me iba, ¿no? Contame la verdad. Me voy contento, decía yo. Para mí es una etapa en este caso, cumplida. capaz que era una búsqueda más personal tuya, que Sí. venías del palo del periodismo deportivo y querías ampliar un poco el horizonte. Sí, yo ¿no? nunca estudié comunicación, ¿viste? Me gustó mucho claro. más el análisis a nivel internacional. Claro. Y ahí me empecé a sumergir más en la consultoría política, en la asesoría, en intentar explicar a otros lo complejo que a veces puede ser la realidad y la coyuntura uruguaya. Claro. Y quería respirar un poco también de los medios, entender los cambios tan grandes que se están dando en los medios y en tan poco tiempo. Nunca Viene muy rápido todo esto. Y preferí verlo de afuera que vivirlo desde adentro, ese torbellino y ese huracán. Bien. Capaz que cuando la tormenta se acomode un poco, no descarto nunca. A ver qué nunca queda volver. después de la tormenta, ¿no? Ah, Sí, exacto. esa es una buena pregunta. A ver qué queda. Sí. Si es que algo queda. Pero bueno, esta búsqueda que hiciste vos, que es un poco personal, pero también apoyada en lo que vos sabés, en tus herramientas periodísticas, bueno, te permitió contar una historia, Sí. una historia olvidada. Eso, yo destaco mucho ese rescate que hacen los periodistas de contar nuestra historia, ¿no? Porque creo que a veces, nada, pasa sin pena ni gloria, un hecho tan... No, y el olvido es... Y el olvido, claro, por eso yo creo que ahí, como vos pesado. decías, se googlea y ahora hay algo más. Pusiste tu granito de arena para que esta historia siga viva en el recuerdo. Mira, muchas veces en la colectividad se discute mucho por quién hizo más. Bueno, sí, sí. Yo hice más y vos hiciste más. Yo creo que Capaz que tu nombre llega a estar en la puerta de la sinagoga, quién sabe. hay que poner yo sé. No sé si mi familia va a estar dispuesta. Este es mi grano. Yo siento un poco que este es mi grano de arena. No es ni más ni menos de lo que han hecho otros. Mirá si voy a discutir, por ejemplo, dirigentes comunitarios que han dedicado su tiempo, que es lo más valioso que una persona puede tener, sus horas, a la defensa de la comunidad judía del Uruguay, desde distintos ámbitos. Bueno, este es mi grano un poco mi grano de arena al episodio, a la comunidad judía. No es como me dijeron en su momento cuando empezaba a elaborar esto, no es un episodio que haya cambiado la historia del país. No la modificó para nada la historia del país, ni mucho menos. Le cambió la vida a al menos 3 familias y para mí eso ya es un montón. Pero bueno, de eso se trata el periodismo también, contar las historias de gente que quedaron atravesados por una situación. Contás, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Eso es una frase que siempre está clara dentro de los periodistas que queremos contar historias. Te quería preguntar, Pablo, parado en ese lugar, alejado del torbellino, alejado de las tormentas de los medios, ¿cómo analizás desde afuera esta etapa para la colectividad judía, desde las redes, desde los medios, la etapa actual que se está viviendo? Ahí yo puedo ofrecer 2 respuestas, una que es subjetiva y otra que es objetiva. La subjetiva percibe que hay un aumento notorio de discursos de odio y particularmente del antisemitismo, pero eso es una cuestión de percepción. Pero te quiero preguntar desde tu mirada a las redes sociales, que son 2 pesos aparte, incluso y después los medios de comunicación, ¿no? En cuanto a lo objetivo, y ahí voy a las redes sociales, hoy tenemos elementos, análisis técnicos y profesionales que demuestran que hay un incremento de odio, violencia y particularmente de antisemitismo en las redes sociales, y particularmente en Uruguay. Entonces a eso iba, ya no es una cuestión de percepción ni de subjetividad, porque yo puedo creer que las cosas me pasan a mí, pero no le pasan a todo el mundo que está a mi alrededor. Ahora, cuando tengo elementos profesionales, técnicos y objetivos que establecen que hay un aumento de los discursos de odio y del antisemitismo en redes sociales, bueno, ahí por lo menos me preocupo. Bien. Lo vinculo, por supuesto, a la enorme ignorancia que suele haber en cuanto a intentar diferenciar la política de Estado de una de las 193 naciones que tiene la Organización de Naciones Unidas con cuestiones religiosas. Entonces ahí es donde encuentro la mayor preocupación, donde veo que confluyen permanentemente ideas equivocadas sobre la crítica hacia un gobierno determinado por las acciones que puede haber emprendido en los últimos 2, 3 años, con el odio religioso por sí mismo. Eso es lo que más me alerta, eso es lo que más me genera preocupación. ¿Dónde se critica más al gobierno de Netanyahu? En Israel. Claro. Aún así se perfila de excelente manera para ganar las elecciones las columnas de la diaria del mes de octubre. También. Pero entonces, que no me digan eso. No se puede criticar al gobierno de Netanyahu. Sí, claro que se puede criticar. Primero con elementos y fundamentos bárbaros, de la columna de la diario de Brecha, y me parece un poco obsesivo ya a esta altura, ¿no? O quizá demasiado obsesivo.
pero en Israel se critica libremente el gobierno de Netanyahu. Yo lo cuento acá 1000 veces. Yo me fui a vivir allá y yo me volví descontento en gran parte por el país de Netanyahu, digamos. O sea, en gran parte. Pero bueno, es muy difícil de llegar a esa conversación cuando hay un bombardeo previo de otras cosas que muy desligadas, ¿viste? Y creo que la ignorancia sí es un factor pero preocupante, dice, más que el antisemitismo. Bueno, ¿quién sos para tratar de ignorante a los demás? ¿O desde qué pedestal vos podés considerar que los demás son ignorantes? También creo que hay elementos que son objetivos y que demuestran cierto sesgo o una permanente obsesión o un desconocimiento, una lejanía con la realidad que es tal y que de una manera tan brutal es exhibida y que alimenta permanentemente esos discursos de odio, que se vuelven mañana en un mensaje en redes sociales, en violencia, en antisemitismo. Y el día de mañana, ¿quién me asegura que acá no pase nada? ¿Quién me puede asegurar? Si a un pibe de la Integral hace 2 meses un hombre pasó y le dijo que le iba a cortar la cabeza. ¿Por qué? ¿Porque Netanyahu tomó tal o cual medida? ¿Porque emprendió tal o cual acción? Sí, y en gran parte del escándalo fue en el accionar después del colegio y no o sea, como que se desvirtúa, pero bueno. El loco de la bandera. Ya están las librerías. ¿Hace cuándo lo sacaste, Sí, Pablo? en marzo. Salió en marzo, hicimos la presentación el 18 en Magnolio Sala. Bien, es verdad. Estuvo repleta, la verdad estuvo preciosa, un montón de gente acompañó. Y ahora me voy para el interior, va a tener la primera presentación en 33. ¿A dónde vas a estar? ¿En 33? Sí, la primera en 33, por una cuestión de raíces. ¿Vos sos olivareña? No, mi familia. Sí. Mirá. Entonces tenía muchas ganas y bueno, con el intendente Mario Silvera, rápidamente coordinamos la primera presentación en el interior el 14 de mayo en 33 y el 15 de mayo, el día siguiente, en la azotea de Aedo. Qué lindo. En Punta del Este. Lindo lugar. Sí, ahí empezamos a recorrer. Después andaremos por Buenos Aires. Eso es lo otro que me sorprendió, el interés que surgió en Buenos Aires. En Buenos Aires no ha habido estos episodios. Claro. Les volaron la Embajada de Israel en el 92, la AMIA en el 94, pero este tipo de episodios son distintos. Esto de lobo solitario y que inicia, ¿no? Sí. Mirá, increíblemente. El Loco de la Bandera. Lectura recomendada. Se presenta entonces en 33. ¿Metiste algún festival del Olimar o no? Sí. Es algo muy recomendable. Es una experiencia de Vino con frutilla. Una vez en la vida, al menos, la tenés que vivir. Yo no la tengo, la de 33 no la tengo. No. Y aparte, cada año, sobre todo a partir de esta gestión municipal. Tocó Turfe. ¿No? Es una locura, cada vez lleva más gente. Joaquín Levington tomando vino frutilla. ¿Dónde lo viste? El festival eran 2 o 3 días. Después lo empezaron a extender, que la noche de rock, que la noche de cumbia. En cualquier momento. Antes tocaba los olimareños y para exacto, de contar, ahí está, se terminó. Y la Ruanoa Carrero. Sí. Bueno, ha dado buena herencia musical también, copla alta, cerno. Sí. Y la pregunta final, como siempre, ¿estás pensando en el próximo proyecto libro? ¿Algún caso en particular? No. ¿O esto es un one shot? No hay un Pablo Londinski, novelista, escritor de... Sería para hablar con otros escritores sobre los procesos de escritura y el quiebre que hay hasta el momento que se publica y después de que se publica también. No es nada fácil. Me cansé un poquito. Yo admiro a la gente de que pueda sacar libros como Chorizo. La verdad, no lo puedo hacer. Pero bueno, que has agotado también, Eso. Sí. Entonces me sorprendió y nadie me avisó. Claro, nadie te avisó. No me dijeron que era parte de... Lo difícil que era. ¿Extrañás algo del fútbol o no? Del periodismo deportivo no. No, nada. No, del periodismo deportivo nada, pero la reconozco, ya tengo como gran escuela y enormes amigos. Sí. No renegás. No, porque hay varios en la vuelta que Claro, reniegan. Para nada oculto ni reniego, no me lleves a nombrar a nadie. No, todos sabemos de quién se trata. No reniego, fue una escuela maravillosa. Sigo yendo a ver fútbol, o sea, me encanta el fútbol y por supuesto lo vivo apasionadamente. Pero hasta ahí. Estaba tranquilo, mirando como el remolino desde afuera. Exacto, viste que pasa, son muchos cambios en poco tiempo. Claro. Pero hasta, a nivel de periodismo, ¿qué voy a decir de periodismo deportivo? Totalmente. Con los últimos cambios que se han dado a nivel de comunicación, me siento avejentado cuando no sé qué canal tengo que poner o quién relata y quién comenta. ¿Entendés? Póngame en el control acá. Me empieza a asustar. Como a las abuelas que le ponían en el control. Era lo que no quería decir. Claro. En el celular y lo puedo ver y quién lo pasa. ¿viste? Claro, y quién comenta y todo lo demás. Antes era más fácil. A no lo quiero escuchar. Claro. Bueno, estos aplausos que suenan son para vos, Pablo. Muchísimas gracias. Un placer. Felicitaciones por este rescate histórico que has hecho.
Y bueno, nos estamos viendo, querido. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo. Gracias. Un abrazo. Vos ya podés liberarte, te liberamos porque esto, así es el stream. No tenemos pausas, y tampoco tenemos prisa. Esa es la verdad. Gracias, Pablo, por habernos visitado.